Este tema casi no se toca. De hecho, debería de tocarse, debería de estar presente en todas las plataformas de las iglesias donde se congrega la gente. Primera de Reyes 16, 29, 30 y 31. Y los que ya lo encuentren digan amén. Primera de Reyes, o primer libro de Reyes 16. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Pero el verso 31 es la clave de este pensamiento, de esta reflexión, de esta exhortación. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, cuando el pecado se toma a la ligera. Tremendo. Señor, danos gracia y bendición para poder hablar esta tu palabra bajo la guianza y dirección de tu Espíritu Santo, y sé tú dándonos, Señor, la gracia y la sabiduría, pero sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo y no mi capacidad humana para, Señor, declarar lo que tú quieres que entendamos y la gravedad del asunto cuando se toma el pecado ligeramente. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es tomar las cosas a la ligera? Hay varias definiciones. Básicamente significa no darles mucha importancia. Oiga bien, tomar las cosas a la ligera es básicamente no darle mucha importancia, no preocuparse demasiado. ¿Ya hay quienes hacen? No preocuparse demasiado, o no tomarlas con la seriedad que quizás requieren. Cuando se dice, ¿qué es tomar las cosas a la ligera? Se puede tomar en dos sentidos, pero según el contexto. En el sentido positivo, tomar las cosas a la ligera es cuando alguien se mantiene tranquilo, no se estresa fácilmente. Y hay personas así, que no se estresan fácilmente y maneja las situaciones con calma. Eso es tomar situaciones a la ligera. Y hay gente así. Hay gente que puede estar atravesando muchos problemas, pero ¿cómo se lo toma? A la ligera. No le da mucha importancia. Eso es, en el sentido positivo, eso en cierta manera es bueno. Gente, puede estar. Mi mamá solía decir, ves la tempestad y no te hincas, ¿no? Y hay gente así. Todo lo toma con calma. Dice gente, toma la vida a la ligera, no te compliques tanto. ¿Para qué te complicas tanto? Hay gente así, ¿verdad? Pero ¿para qué te complicas tanto? Positivamente. Pero negativamente, cuando una persona minimiza algo importante o actúa con poca responsabilidad, en el sentido negativo, cuando una persona minimiza algo importante o actúa con poca responsabilidad, o sea, no se debería de tomar, por ejemplo, un problema que es serio a la ligera.
Hay personas que pueden estar enfrentando un problema muy serio, importante, y se lo toman ligeramente. ¿Qué es ligero? Lo contrario de pesado. Eso es ligero. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 11: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vio? Y ligera mi carga. Ahí es positivamente algo ligero. Pero también está el lado negativo de tomar las cosas a la ligera, cuando no enfrentas o cuando no tomas algo delicado con la seriedad que debes de tomarlo. En resumen, es una actitud de no darle peso a las cosas que pueden ser buena o mala, dependiendo la situación. No darle peso, no darle peso. Lo ligero es cuando no le das peso a algo que deberías de dárselo, pero por una actitud de tomar las cosas ligeramente no le das la debida importancia. Y tenemos ante nosotros un problema o una historia que nos ayuda a ilustrar esta situación del rey Acab. Si usted se pone a leer detalladamente el libro de Primera de Reyes, que de hecho Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro, fue más adelante cuando los que tradujeron la Septuaginta o los 70 expertos, ellos fueron los que dividieron el libro de Reyes. Amén. El primero y segundo eran un solo libro. Reyes relata la historia cuando el pueblo de la nación de Israel se divide en dos reinos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur dice la Biblia que la mayoría de los reyes fueron buenos e hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Todo lo contrario al reino del norte, que se estableció en Samaria. Amén. El reino del norte se establece en Samaria, y el reino del norte, todo lo contrario al reino del sur, fue, hermanos, del cielo a la tierra. En el reino del norte destaca un rey que es quien acabamos de leer. Es impresionante porque usted lee que el rey anterior de él, que fue Omri, solamente se le dedican 6 versículos, y a Acab se le dedican 5 capítulos de tan malo que era, o sea, de lo malo que era. ¿Cuál era la diferencia entre Acab y todos los demás reyes del reino del sur? Por ejemplo, usted mira Primera de Reyes capítulo 14 verso 8, veamos la diferencia, porque aquí vemos que Acab reina 22 años, pero a diferencia de David, dice esto, a diferencia de David, dice Primera de Reyes 14, 8, dice: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo. ¿Cómo era David? Guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. David anduvo delante de ¿qué? De Dios, haciendo lo recto delante de Dios. Todo lo contrario de Acab. Acab, el texto que comenzamos leyendo, dice que fue más malo. Pero la causa de la maldad de Acab fue la siguiente: fue que le fue cosa ligera. O sea, consideró que no era tan importante para él seguir haciendo lo que sus antecesores venían haciendo. Consideró que no era tan grave para él dejar un templo dedicado a los ídolos. Consideró que no era tan importante para él tomar por mujer a una mujer llamada Jezabel.
Que de hecho, hermanos, el nombre de Jezabel, ese no era su nombre. El nombre de Jezabel era originalmente, el nombre fenicio de Jezabel era Abisabel. Simplemente que los traductores, por no querer dejar ese nombre Abisabel, le cambiaron el nombre a Jezabel. Abisabel quiere decir mi padre Baal es noble. Inclusive hasta el nombre de Baal tenía Jezabel incrustado en ella originalmente. El nombre de Jezabel no es ese, era Abisabel originalmente, el nombre fenicio, una mujer fenicia, que la costumbre de los fenicios era que tenían múltiples dioses, entre ellos Baal, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Y este hombre acá considera que no es importante para él. Introduce el culto oficial a Baal, se casa con una mujer y hace una alianza. Pero lo que me llama la atención aquí, hermanos, que esta palabra ligereza que se usa aquí, en el original hebreo, puede ser como algo, ya hemos dicho, ligero, algo insignificante, algo que se trata con menosprecio y algo que no, hermano, tiene honra ni peso de honradez, algo así. También, hermanos, podemos ver aquí que a través de las decisiones de este hombre, cuando toma a la ligera andar en los pecados de Jeroboam, dice la Biblia que eso lleva al pueblo, esa parte del pueblo, de esa parte de allá, a caer en una especie de adormecimiento espiritual. Y eso es peligroso, hermano. Minimizar el pecado es peligroso. Y hoy en día estamos viviendo una época muy parecida, amén, a la época de Acab. Cuando se normaliza el pecado, cuando el pecado se toma a la ligera. Miren, Acab no solamente él sabía que había pecado, porque hay gente que sabe que ha pecado, pero el problema es cuando ya pecar no te causa molestia. El problema es que cuando ya el pecado se normaliza en tu vida. Acab sabía que estaba mal, pero Acab normalizó, o sea, lo tomó a la ligera. Y el pecado es algo, hermano, que no se puede tomar ligeramente. Si el pecado fuese cosa ligera, Jesús no habría venido a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mire qué tan pesado es el pecado. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 12:3, en Romanos 12 dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ante la lista de hombres y mujeres de fe que nos han precedido a nosotros y que han caminado este camino de fe y han caminado hasta el final, la consigna es despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando el creyente no considera, y esto lo tenemos que hablar en las plataformas bíblicas, en las plataformas de las iglesias, en toda plataforma bíblica que no le da relevancia al pecado, ahí, hermanos, hay un problema. Porque el problema de acá fue que lo tomó ligeramente el pecado. Y hay un problema en la vida del creyente cuando el creyente normaliza el pecado en su vida y no le da la debida importancia que Dios le da. Acab sabía que había pecado, pero el problema fue que Acab estaba tan dormido y perdió la percepción de la gravedad del pecado en que estaba. Y hoy en día hay mucha gente así. Normalizó el pecado en sus vidas. Lo normalizó tanto que ya pecar no le duele. Que ya lo que antes te convencía en tu conciencia, ya lo hiciste para ti normal. Antes la gente, hermano,
Puede que sea el caso de alguien aquí oyéndome, no sé. Eso solo Dios lo sabe. Puede que sea el caso de alguien que cuando cometía un error que ofendía la santidad de Dios, ¿qué era lo primero que decía? Señor, perdóname. Se reconocía en su conciencia que estaba mal. Pero cuando la persona persiste en ese pecado, llega a un grado en que la conciencia se cauteriza y ya no le da relevancia al pecado. Cuando ya no le da relevancia al pecado en tu vida, ¿qué es el pecado? Según Santiago 4:17, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pongámoslo ahí, por favor, miren. Santiago 4:17. Miren lo que dice ahí. Es la ligereza espiritual. Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno, o sea, y no lo hace. Cuando la gente sabe que es bueno leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela el pensamiento de Dios, y la palabra de Dios nos revela el plan de Dios que tiene para nosotros colectivamente, pero también para nosotros como individuos. O sea, saber hacer lo bueno es, yo sé que tengo que leer la Biblia, pero pasa toda la semana y no leo la Biblia más que cuando voy a la iglesia y me la ponen en la pantalla. Cuando sé que debo orar, pero pasa todo un día y cuando me levanto ni siquiera le doy gracias al Señor. Me voy y hago mi rutina diaria sin meditar y agradecer al Señor por la noche que me dio de descanso y por el día nuevo que representa una oportunidad de enmendar mi error delante de Él. O sea, saber hacer lo bueno. Cuando la gente normaliza en su vida no ir a la palabra del Señor, es cuando ya se empezó a tomar a la ligera. Cuando la gente normaliza en su vida, y para ellos es normal dejar el culto y saber que en mi iglesia hay servicio por ir a hacerme otra cosa, que estando en la posibilidad mía puedo ir, eso ya se considera pecado. Cuando la gente normaliza la murmuración en su vida y la crítica, sin afectarle su conciencia, eso ya es pecado. Y el problema fue que Acab lo tomó ligeramente. Y como creyentes, hermanos, no podemos tomar a la ligera lo que Dios considera serio. El pecado se volvió estilo de vida. Cuando ya tu conciencia no te acosa. Vamos a ver unos textos aquí. Esta escala de maldad, mire, tomó por mujer a Baal. Porque el pecado, hermano, no se queda igual. Cuando le das cabida al pecado en la vida, el pecado va creciendo, creciendo y creciendo hasta que ya no puede salir de él. Y es algo serio normalizar ese estilo de vida en nosotros como creyentes. No podemos. ¿Cómo sabemos nosotros cuando ya el pecado se aligeró en nuestras vidas? Noten bien que este tipo de mensajes, hermanos, no usualmente no provocan en la gente mucho aleluya ni mucho gloria a Dios. Este tipo de mensajes normalmente no provocan en la gente ese entusiasmo que se mira en muchos lugares. Pero nuestro trabajo como predicadores no es entusiasmar a la gente. Nuestro trabajo como predicadores es saber que tenemos una responsabilidad, que lo que aquí se dice tiene efectos. Y los efectos de lo que aquí se predica o se enseña
hermanos, no son temporales, son eternos. Porque un día estaremos ante el juicio de Dios y tanto usted como yo vamos a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta por lo que aquí se predicó y por lo que aquí permití que se predicara, por lo que aquí permití que se señalara y por lo que aquí se permitió hablar. Y los oyentes darán cuentas de su reacción a lo que se oyó cuando se predicaba aquí. Y un día Dios nos va a decir: puse ante ti lo bueno y puse ante ti lo malo. Tú decidiste. Por eso, hermano, como yo sé, cuando ya no se produce convicción, cuando se justifica fácilmente, cuando se compara el pecado y la gente dice, ¿sabe una cosa? Pero aquel es peor. Ay, dije una mentirita, pero aquel dice mentiras más grandes. No, hermano, mentira es mentira. Blanca o negra es mentira. Cuando empiezas a comparar lo que tú haces con lo que hacen los demás. Y le voy a decir una cosa, hermano, mire, el mal no está en lo que hacemos. Pecado no es lo que hacemos. Pecado es lo que somos. Por eso Cristo no cambia lo que hacemos. Cristo cambia lo que somos. Y la gente reacciona conforme a la naturaleza que está en él o en ella. Pero cuando se normaliza todo eso, entonces tenemos que preguntarnos nosotros, hermanos, y ya el pecado se practica ya sin lucha. Hay gente que cuando empezaba a pecar le dolía, pero lo fue normalizando tanto en su vida que ya ni le da. Ya puede estar viendo algo, él o ella, que sabe que no le agrada a Dios, y ya la conciencia no le dice, deja de verlo. Ya lo normalizó tanto. El problema fue que Acab lo tomó a la ligera. ¿Qué dijimos que no le dio el peso? Y el pecado pesa. Si el pecado no pesara, Cristo no hubiera venido a llevar esa carga del pecado por nosotros. Si no fuese importante el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es más, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame, si no le debemos agradecer a Dios, porque Él llevó la carga del pecado en nosotros. Dígale al Señor, gracias, hermano. Y debemos de empezar a preguntarnos qué cosas he empezado a ver como no tan graves. Eso no, eso no está tan mal. En puertorriqueño se diría, lo coge suave. Cógelo suave. ¿Qué es? Lo cogí con suavidad. Cogí con suavidad pasar una semana entera y no ir a la palabra de Dios. Cogí con suavidad pasar una semana entera y no orar. Pero sí tuve tiempo para verme una serie. Sí tuve tiempo para sentarme y ver. Hasta se las envían por mensajes. Oye, ¿ya viste esta serie? Hermanos, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y nosotros no podemos caracterizarnos por ser una iglesia donde todo se prohíbe, no. Tenemos que caracterizarnos por ser una iglesia donde se predica lo que es bueno y lo que es malo. Y la gente decide hacerlo o no hacerlo.
Pero normalizar y darle ligereza a algo que es grave, ahí, hermano, hay que pedir, porque no dice dónde, donde se pierde la sensibilidad espiritual, donde tolero lo que antes confrontaba, ¿no? Donde tolero lo que antes confrontaba, ¿no? Ahora, hermanos, lo que el pecado pesa, la cruz lo revela, porque para eso vino Jesús. Acab no cayó de repente, hermanos, se deslizó lentamente. La mujer con la que se relacionó, porque las relaciones o te acercan a Dios o te alejan de Dios, y con Acab tuvo el efecto negativo. Por eso hay que tener cuidado las relaciones con las jóvenes. Hay que tener cuidado, y esto me dirijo a los jóvenes, en las relaciones que ustedes vayan a tener. Tengan cuidado si esa relación va a influenciar para que usted se acerque más a Dios, o va a influenciar para que usted se aleje de Dios. Y en este caso, en Acab tuvo el sentido negativo. Lo alejó de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que considerar, hermanos, cómo reaccionamos ante el pecado nosotros. Miren, por ejemplo, Adán le dijo a Dios: la mujer que tú me diste. Adán le dijo a Dios: la mujer que tú me diste, ¿vio? Echó la culpa. ¿Y qué hizo la mujer? La serpiente me engañó. Bueno, fue la mujer, no fue la serpiente, fue la mujer, no. Pero nadie toma conciencia de su pecado y aprende a decir como Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice en Romanos 7: hallo una ley que está en mis miembros, que es la ley del pecado, y me encuentro con la realidad que el mal no está en aquel ni está en aquella, el mal está en mí. Ahí se empieza a lidiar con el pecado, cuando reconozco el mal que está en mí. Pero no podemos, hermanos, y sigo enfatizando, nadie asume responsabilidad, porque el pecado no solo se comete, se defiende. Ya cuando empiezas a defender el pecado, ahí tenemos que tener un cuidado, hermano. Justificar el pecado es reemplazar la verdad de Dios por argumentos humanos, proteger el ego en lugar de rendir el corazón. Cuando la gente empieza a razonar con el pecado, reemplaza la verdad de Dios, convertir la conciencia en abogado, defensor en vez de juez. Cuando tu misma conciencia empieza a actuar como abogado en vez de juez, ahí tienes que tener problemas, porque la conciencia fue dada de parte de Dios como un regulador del bien y del mal en tu vida. Cuando tu conciencia no te acusa, ahí tienes que tener cuidado, hermanos. Porque según Santiago 1:22, dice que nos engañamos. Santiago 1:22, oh, aleluya. El autoengaño. Santiago 1:22 dice ahí: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿vio? Porque aquí podemos tratar de dar un mensaje motivacional para que la gente se motive, pero ¿qué mejor motivación hay que empezar a hacer lo que a Dios le agrada? Esa es la mejor motivación. Esa es la mejor motivación. ¿Dónde empieza la victoria del creyente? Reconociendo tu capacidad de no poder lidiar con el pecado y dejar que pelee por el pecado aquel quien venció el pecado, que es Jesús de Nazaret en ti. Ahí empieza tu victoria. Ahí empieza la bendición del creyente. Y entonces el creyente, cuando entiende la realidad de Jesús en su vida, deja de orar a Dios para que lo bendiga y empieza a orar a Dios para que deje de morir él, para que empiece a morir él y sea Cristo viviendo en él. La realidad de la vida en Cristo Jesús. Dios es bueno, hermano. Dice, es más, ese texto que conocemos nosotros muchos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Porque el corazón te engaña. El problema no es solo pecar, sino convencerse de que no es grave. Wow. No es grave, no, eso no. ¿Cuál es la otra palabra? Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Sabe una cosa, mis hermanos, hermanas, jovencitos, hermanitos, todos? El infierno está lleno de gente que decía, eso no es nada. Y el infierno está lleno de gente que también decía ir a la iglesia. Porque el asunto no es ir a la iglesia. El asunto es vivir lo que se dice aquí. Por eso a la gente, hermano, se le motiva no a ir a la iglesia. Sí, esa es una buena motivación, pero la motivación correcta es: empieza a vivir la vida de Cristo en ti. Esa es la motivación correcta. Entonces, hermano, la gente dice, no es pecado, es debilidad. No es pecado, es debilidad. Y la gente dice, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce mi corazón. No tuve otra opción. La gente dice, es que también, ¿sabes qué? La gente dice, es que así me criaron. Así soy yo. Estas frases son frases de gente que ha aprendido a convivir con el pecado y se han conformado. Es que ese es mi carácter. Es que ese es mi carácter, es mi carácter. ¿Y el carácter de Jesús, dónde queda? Entonces se pierde la sensibilidad espiritual, se debilita la comunión con Dios, se vuelve resistente a la corrección. Porque hay gente que Dios libre que la corrijan, porque David no dijo, Señor, cuando David pecó en el Salmo 51, no dice, Señor, tuve razones para pecar. Mira, no. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso, Señor, pequé. Entonces, cuando se practica el pecado sin convicción y sin arrepentimiento, es un estado peligroso, hermanos. Cuando se peca sin sentir el peso espiritual del pecado, veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versos 18 y 19. Efesios capítulo 4, miren. Si me pueden poner el 17, por favor. Esto pues yo digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ¿vio? ¿Qué es lo que hace el pecado? Pierde sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y a Acab le pasó lo mismo. Usted que creemos que Acab no sabía la ley, claro que la sabía. Pero todo lo contrario que David, no le importó, lo tomó a la ligera. Acá pudo haber hecho una reforma como la hicieron los otros reyes, que cuando entraban, hubo un hombre que cuando se dio cuenta que el libro de la ley estaba allá empolvado, dijo, saquen ese libro, volvamos a leerlo, rasga sus vestidos, pone todo el pueblo a orar, pone todo el pueblo a buscar de Dios y dice, volvamos a la ley de Jehová. Eso es una reforma. Eso es avivamiento. Porque la gente ora y ora y ora por avivamiento. Hermano,
El avivamiento ya llegó, aquí está, en la palabra del Señor. Solamente lo que hay que hacer es entrar a lo que dice la Biblia y allí tú empiezas a vivir la vida que Dios dice que vivamos. Por eso, hermano, la gente se entenebrece. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué era lo que hacía, lo que permitió acá? Permitió a una mujer malvada llamada Jezabel, que introdujo la idolatría, el culto a Baal, el culto a la fertilidad, toda clase de pecados, hermanos. No le importó. Por eso es que más adelante Dios tiene que mandar a Elías y le dice, por mi palabra no va a llover durante 3 años y 6 meses. Y por eso Dios manda a Elías en el capítulo 18 y enfrenta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, vayan en pos de él. Ya lo hemos dicho siempre. ¿Qué significa claudicar? Es cojear. De ahí viene el nombre Claudia. Claudia significa la que cojea o el que cojea. La gente que no está segura. Pero según 1 Timoteo capítulo 4 y verso 2, veamos lo siguiente, mis hermanos. 1 Timoteo 4:2. La gente tiene la conciencia, ¿no? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo. No, hermano, esa es 1 Timoteo. Esta segunda, amén, gracias. 1 Timoteo 4:2 dice lo siguiente: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando la conciencia se cauteriza, hay otra traducción que lo dice, la tienen muerta. Por eso el único que puede abrir la conciencia muerta de pecado, ¿sabe quién es? Se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es quien convence de pecado y quien llama a la gente al arrepentimiento. Porque nadie llega a la noche de pecado, de la noche a la mañana, a tomar con ligereza el pecado, hermano. Se empieza a tolerar, se empieza a repetir, se pierde la convicción, se normaliza el pecado, se endurece el corazón. Y por eso debemos de empezar a tomar estas señales como señales de alerta, como en inglés se dice red flags. Dice, cuando ya no hay tristeza por el pecado, cuando no hay confesión genuina, cuando se peca con tranquilidad, cuando se pierde el temor de Dios. La palabra ya no te confronta igual. Hay una gente que, mire, ya no le da igual. Es insensibilidad espiritual. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando la gente ya la conciencia se le adormece, no se da cuenta que Dios ya no está con él. Y podemos creer y operar bajo la presunción de que Dios está con nosotros, pero Dios no está con nosotros. Podemos pretender y engañar a los demás, pero a Dios no lo engañamos. Porque según Jueces, capítulo 16, verso 20, me encanta ese pasaje. Primera de Jueces 16, 20. Dice que Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó de sus sueños y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, oiga bien, que Jehová ya se había apartado de él. No sabía. Creemos y decimos, es que Dios prometió siempre estar con nosotros. Sí, claro, Dios prometió siempre estar con nosotros, siempre y cuando su palabra permanezca en ti.
siempre y cuando obedezcan su palabra. Pero por eso, hermanos, nosotros debemos en realidad de tener cuidado, mis hermanos, y no tomar a la ligera algo que Dios lo toma serio. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo reacciono yo cuando dejo de leer la palabra durante una semana? Cuando dejo de buscar a Dios. Se introdujo la idolatría, se introdujo todo, ya se normalizó todo lo que Dios dice no. Entonces Dios tiene que llamar a capítulo. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de volver a ver, no con nuestra mirada, sino con la mirada de Él, cómo Él mira el pecado. El pecado me aleja de Dios, interrumpe mi comunión con Dios y por ende interrumpe mi comunión con los demás. Porque la Biblia dice, es muy clara, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero si no andamos en luz, si no andamos en la misma sintonía, no hay percepción de pecado, no hay esa comunión. Y la gente normalizará en sus vidas algo que Dios llama grave. Por eso no podemos darnos el lujo de no darle seriedad al asunto del pecado. Porque a Acab le fue ligera cosa andar. Se siguió el mismo patrón. Y debemos de reflexionar, mis hermanos. Pensar. Si eso que estoy practicando, que a la luz de la Escritura Dios lo llama malo, ya a mí ya no me causa dolor, ya se normalizó. ¿Cómo reacciono, hermanos? Entonces es el momento de decirle al Señor, Señor, abre mis ojos y abre mi corazón para poder ver la realidad del pecado como tú lo ves. En teología esta doctrina se le llama amartiología, que es errar el blanco, no dar con el blanco. Por eso es que Dios envió la Escritura, porque la gente estaba desviada. Y por eso es que el resto de esta semana, mis hermanos, que empieza hoy, hasta el otro domingo, que nos volveremos a reunir aquí, si Dios lo permite, o el martes o el viernes también, empieza a ocurrir cosas en nuestra vida
Porque Dios nos va a probar. Inmediatamente saliendo de aquí, Dios nos va a probar. Inclusive ahora mismo Dios nos estará probando. Está probando el pensamiento de cada uno de nosotros. Lo estás tomando muy ligero. Hermanos, y no es con la intención de manipular a nadie, simplemente porque es nuestra responsabilidad. Porque yo un día le voy a dar cuentas a Dios. Yo. Pero les predicaste y nunca les hablaste de la seriedad del pecado. Dios no lo quiera, hermano. Porque sabe una cosa, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Jesús vino a mostrarnos que la carga del pecado no la podemos llevar nosotros, la tiene que llevar Él. En este momento yo no sé si hay algo en la vida de alguno de nosotros aquí que sabemos que está mal delante de Dios, que sabemos que nos está apartando de Dios, que sabemos que está impidiendo que Dios se manifieste como Él quiere en nuestras vidas, pero lo hemos tomado a la ligera. Lo hemos tomado a la ligera. Y ya dejó de causar el efecto que antes tenía. Antes pecabas y, ¡oh, Señor, perdóname! Ahora pecas como si nada. Porque Dios sabe que eres débil. Esa es la excusa. Dios sabe que soy débil. ¿Sí? Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Es que yo soy así, hermano. Así me criaron. No, mis hermanos. Pongámonos de pie. ¿Qué estamos tomando a la ligera? Si yo tomo a la ligera